Ok, entonces, bueno, primero no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Profe, un comentario de la clase pasada, por cierto. Cuando, como la segunda hora, digamos, de clase, no sé si le comentaron, pero nos veíamos en pequeño, entonces no se veía muy bien la pantalla. Sí, Entonces, eso creo que fue fue cosa. que en algún momento cuando yo pregunté sobre algo pregunté, yo hice pequeño todo para yo poder ver sus respuestas y se me olvidó volver a la versión grande. De hecho, creo que esto lo hace que todo el mundo lo vea grande. Entonces debería ponerlo antes de que se me olvide. Este, ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo le va con la tarea? Tal vez un comentario que varios me han hecho preguntas, más que todo, sobre la parte de cuerpos. Esto no es un curso de cuerpos, ¿verdad? Un curso de teoría de Galois, ni mucho menos. Este, yo lo que quiero es que sepan que existen objetos que se llaman cuerpos y sobre los cuerpos es que se hace el álgebra lineal. Para efectos prácticos, yo les he repetido varias veces que cada vez que yo diga cuerpo, ustedes bien pueden reemplazar la palabra cuerpo por Q o por los números reales R, de forma que no se preocupen mucho si, por ejemplo, si llegaron a un libro de álgebra y ven que el capítulo de cuerpo son 100 páginas y no entienden ni la primera parte. Yo no quiero, ni vamos a estudiar cuerpos a profundidad, mucho menos teoría de cuerpos. Lo que yo quería es que supieran el concepto, ¿verdad? Que existe algo que se llama un cuerpo, que es una generalización de las propiedades que cumple Q respecto de la suma y el producto. Este, Vamos a ver, ¿verdad? Cuando veamos más adelante, dónde es que se ocupa la hipótesis de que es un cuerpo y básicamente la razón de que estemos trabajando sobre cuerpos es que vamos a querer dividir, este, y por lo tanto ocupamos que los números tengan inversos, los elementos tengan inversos multiplicativos. Entonces no se preocupen de más, ya lo que dije de cuerpos es lo que quería decir casi que en todo el curso. Eh, y bueno, era ese comentario porque vi que algunas personas están un poco preocupadas. Eh, También otra aclaración, con la pregunta que les pido una referencia, la idea también es como irlos acostumbrando a ustedes a buscar en libros, en artículos, y no siempre uno tiene por qué entender la prueba, por ejemplo. Yo no estoy pidiendo yo no quiero que demuestren ese resultado. Quiero que sepan que es verdadero y que sepan cómo encontrar una justificación, una, una referencia. Así les voy a ir preguntando varias cosas a lo largo del semestre, donde lo que quiero es que busquen, ¿verdad? Que busquen y que encuentren. No que por ejemplo, reproduzcan una demostración de un resultado. Entonces, digo, que ustedes pongan en el periódico La Nación del 25 de septiembre del 2020, aparece el enunciado donde, ¿verdad? Eso es suficiente. Bueno, en ese caso no, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes busquen y encuentren. ¿Qué más? No sé si tienen alguna otra pregunta. Una pregunta, ¿los apuntes ya suyos que están ahí van a ser la versión final o usted los va a ir exponiendo? Correcto, no, yo los voy modificando. Les voy a ir añadiendo ejercicios, esos apuntes, como les comenté la vez pasada, no, yo los escribí el semestre pasado. No han tenido un proceso, por ejemplo, de revisión. Yo no los, yo los escribí y los subí. Básicamente el semestre pasado conforme iba dando las clases. Entonces, no están en su forma más pulida, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo ya subí la versión, yo ya subí una versión de esos apuntes en la carpeta libros. Entonces, digamos, Ujú. una versión se puede trabajar, se puede leer, no se deja leer. Pero sí lo quiero ir modificando. En especial, más adelante, a partir del capítulo 2 donde ya sí hay más pruebas, más demostraciones, como era un curso para computación, es un curso que realmente no se enfoca en la parte de demostraciones, muchas las omití, ¿verdad? No las puse.
Entonces tengo que ir adaptando las notas a este curso, ¿verdad? Donde sí nos interesa más la parte de demostración. Pero ya las pueden ir leyendo, ¿verdad? Yo cada vez que las modifique voy a subir una versión y le pongo apuntes versión 1, versión 2, versión 3 y cuáles fueron los cambios que le hice para que ustedes sepan. Principalmente van a ser ejercicios y pruebas, ¿verdad? Que están, en ese momento no están. Pero sí, los apuntes ya se pueden ir utilizando. Para hoy, voy a ver cómo nos va. Si no nos gusta, si no nos sirve, cambiamos a la modalidad de pizarra. Pero voy a compartir entonces ahora sí los apuntes de los que estoy hablando. Entonces, vamos a ver. Ya le di, pero, ok, sorry. ¿Ya lo ven? Ah, sorry. No, eso no. Ahora sí. ¿Ven los apuntes? Sí. Se observa muy bien. Ok. Bueno, como ustedes pueden. ¿Cómo hago esto grande? Denme un segundo. Aquí. Ups. Saben toque. Creo que sería mejor antes, ¿verdad? Déjenme. ¿Cómo hago esto? Debe una versión como pantalla completa, ¿verdad? Ver. Está como pegado la compu. Denme un segundo. Profe, una última consulta. ¿Usted cree Sí. que al final podamos ver cómo se resolvía el quiz? O sea, las respuestas. Sí, claro. Déjeme ver. De una página que diga. Aquí. Vamos a ver. Slideshow. No, eso no quiero. Yo creo que la última opción me parece. Esta, ¿verdad? Sí. Pensé que era. Es que yo creo que hay una opción que dice pantalla continua. Es la que no quiero. Déjeme. Ve esta, continuo scroll, yo creo que es. Y hay otra que dice 2 páginas. Vamos a ver. Bueno, no. No, lo que voy a hacer es que la hago grande y ya, nada más. Entonces, dele en single pages, profe. ¿Dónde? Sí, single page. Ajá. Ah, bueno, sí, esa es la que yo quiero. Y la hago grande nada más. Y ahora hago así. Ay, no, si la hago pantalla completa, sí se me estropea. Bueno, entonces hagámoslo así. Y ya no puedo hacerla grande. Ahí está. Y yo poquito esto acá. Ok, perfecto. Entonces, bueno, el capítulo 1, anteriormente está el capítulo 0. Ahí puse unos pequeños ejercicios que se me fueron ocurriendo mientras escribía las notas. Yo creo que tal vez el más interesante es el 5, que si ustedes van, bueno, tal vez voy a volverme un poco, si ustedes van a la prueba del algoritmo de la división euclidia, en la clase hicimos básicamente esto, ¿verdad? Hicimos una prueba por dibujo, que yo llamé, y lo que hicimos fue colocar en la recta los múltiplos B, 2B, 3B, 4B, ¿verdad? En algún momento, pegando brincos de longitud B, uno le pasa por encima a A. Entonces, el ejercicio que les coloqué es precisamente cómo saben ustedes que eso sucede. ¿Por qué se puede hacer ese dibujo? Esa propiedad tiene un nombre y bueno, quiero que demuestren esa propiedad en los números naturales. No sé si alguien quiere soplar la respuesta. ¿Alguien sabe cómo se llama esa propiedad? ¿Nadie sabe? La propiedad arquimediana. Es la propiedad arquimediana, correcto. Que uno, dado cualesquiera dos números, uno siempre puede alcanzar al otro pegando brinquitos. Eso se llama la propiedad de arquimedianidad. Y quiero que lo demuestren. La demostración es básicamente consecuencia de la única propiedad, bueno, no la única, pero bueno, la propiedad básicamente que, que garantiza todo este tipo de cosas en los números naturales, que es el buen orden, o equivalentemente el principio de inducción matemática. Los demás ejercicios
Son ahí cosas que básicamente tal vez las dije en el texto y no las quería demostrar. Y entonces las puse aquí para que ustedes las intenten por su propia cuenta. Ok, entonces vamos ahora sí. Este podría ser como la primera clase del semestre, ¿verdad? No, realmente, como les comenté, lo anterior era un poco, tal vez como un repaso, un despertar del letargo matemático que llevamos de un mes sin hacer matemática. Entonces, vamos a empezar hablando sobre sistemas de ecuaciones lineales. Como vamos a ver más adelante, cuando estudiemos espacios vectoriales y transformaciones lineales, casi que cualquier pregunta sobre álgebra lineal se traduce de una u otra forma a resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, este es el fundamento, ¿verdad? Práctico de la parte teórica que vamos a ver más adelante. Ok, entonces, yo aquí me gusta empezar con el ejemplo más sencillo, que es resolver una ecuación lineal en una incógnita. ¿Verdad? Que si lo que quiere decir es esto, queremos, denme un segundo, ¿cómo hago para, ahí, esto. ¿Cómo hago para resolver una ecuación de este tipo? Donde A y B son números, vea que aquí puse números dados, no dije dónde viven los números. Y X es la incógnita. Entonces, lo que andamos buscando es un número X que multiplicado por A me dé B. Y bueno, eso es una pregunta bastante sencilla, que usualmente uno cuando la resuelve lo que dice es, pase a dividir el A. ¿Verdad? Si A por X es B, entonces pase el A a dividir para encontrar quién es el valor de la X. Bueno, y eso está muy bien y así es como resuelve uno ese tipo de problemas. Sin embargo, eso va a depender de quién es A y quién es B, dónde viven esos elementos. Primero que todo, si yo quiero pasar a dividir, ese número A no puede ser el número 0. Y además, aun si no fuese 0, el cociente, que aquí yo denoto por B entre A, debe tener sentido. ¿Qué quiere decir B entre A? Bueno, eso va a depender del conjunto en el cual estemos trabajando. Entonces aquí pongo la observación que si estuviéramos trabajando sobre números enteros y A es 2 y B es 1, la ecuación lineal que estamos tratando de resolver es 2x igual a 1. Y la técnica de pasar a dividir no funciona en Z. El elemento x igual a 2 no posee un inverso. A igual a 2 no posee un inverso en los números enteros. Entonces, vea que con este ejemplo tan sencillo, si estuviésemos trabajando únicamente en Z, ya la mayoría de ecuaciones lineales no las podemos resolver, porque los enteros no tienen inversos multiplicativos. Entonces, esta es la primera razón, y aquí vemos lo importante, que es trabajar sobre un cuerpo. Ocupamos que seamos capaces de dividir, no únicamente poner la condición de que el A no sea 0, sino que su inverso multiplicativo exista. Entonces, es por esta razón que vamos a trabajar sobre cuerpos. Entonces, aquí los números reales. Y ocasionalmente, aquí hago la observación sobre los números complejos. Más adelante, pero bastante más adelante, vamos a usar la propiedad de los números complejos de ser un cuerpo algebraicamente cerrado. Eso ya lo discutimos la vez pasada. Eso es el teorema fundamental del álgebra, que dice que todo polinomio con coeficientes en C posee una solución. Entonces, esa propiedad que no es consecuencia de las acciones de cuerpo. Hay cuerpos que no cumplen con esa propiedad, por ejemplo Q, por ejemplo R. Entonces, esa propiedad extra que se debe a otras características de los números complejos, la vamos a utilizar más adelante. Pero de momento, ¿verdad? La razón fundamental es para que esto tenga sentido, ¿verdad? El inverso multiplicativo de X exista y por lo tanto yo pueda tomar soluciones de ecuaciones lineales simplemente pasando a dividir. Ok, entonces esa es la razón de que trabajemos de ahora en adelante sobre cuerpos. Y aquí me hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa
¿qué pasa si cuando yo escribo la ecuación ax igual a b, ese coeficiente que yo tengo que asumir que es distinto de 0 para poder pasarlo a dividir, es 0? ¿Verdad? ¿Qué pasa en ese caso? Si nosotros observamos la ecuación original, antes de pasar a dividir, la ecuación original dice ax igual a b. Entonces, ¿qué pasa si ese a es igual que 0? Bueno, entonces, 0 por x es 0. Entonces, la ecuación original lo que me diría es b igual 0. Entonces, ¿qué pasa si hay 0? La ecuación diría exactamente b es igual que 0 independientemente de quién sea x. Es decir, que la ecuación va a tener o no solución dependiendo de quién es b. Si la b es distinta de 0, entonces aquí iría 0 igual b, pero b es distinto de 0. Y eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces la ecuación en sí no tendría ninguna solución. Si fuese el caso de que la b es 0, entonces esta ecuación lo que dice es 0 igual 0. Bueno, eso es verdadero. Y eso es verdadero independientemente de quién sea la x. Si la a es 0 y la b es 0, esta igualdad se cumple independientemente de x. Es decir, que cualquier x sería solución de esta ecuación lineal. Entonces, va que en el caso de una ecuación y una variable, que es el ejemplo más sencillo que podríamos considerar, tenemos esta... Ay, ¿qué dices? Algo hice. Ok, ya está. Tenemos esta dicotomía. Si la a es distinta de 0, entonces existe una solución única. Aquí voy a enfatizar la unicidad, asumiendo que el coeficiente que acompaña a la x, a la incógnita, sea distinto de 0. Entonces, si el a es distinto de 0, lo paso a dividir y obtengo la única solución a esa ecuación. Entonces, en el caso de que a sea distinto de 0, el sistema, la ecuación lineal ax igual b, tiene única solución b entre a. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso de que a sea igual que 0? Que es un caso en el cual yo no puedo pasar a dividir la a. Entonces, la ecuación se divide en dos casos. Si el b es distinto de 0, entonces 0 igual b no tiene sentido independientemente de quién sea x. No existe ningún x que cumpla que 0 por x sea b si la b es distinto de 0. Entonces, en ese caso, el sistema no posee solución. No posee ninguna solución. Por el contrario, si el b es igual que 0, entonces cualquier x sirve. Para cualquier x, 0 por x es 0. Y por lo tanto, el sistema tendría una cantidad infinita de soluciones. Aquí cuando digo una cantidad infinita de soluciones, estoy pensando más cuando trabajo sobre números reales, por ejemplo. Si estoy trabajando sobre, por ejemplo, un cuerpo finito, lo que tendría que decir más concretamente es que el sistema tiene solución para todo x en ese cuerpo finito. Entonces, si fuese un cuerpo con 9 elementos, tendría 9 soluciones. Aquí cuando digo soluciones infinitas, estoy pensando más en el caso de R o de Q. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Creo que hasta el momento es claro lo que estoy diciendo. Y entonces vamos a continuar con el siguiente caso, donde ya no voy a resolver una ecuación en una variable, sino que voy a resolver dos ecuaciones en dos incógnitas, en dos variables. Entonces es lo que uno llama un sistema 2x2. Dos ecuaciones y dos incógnitas, dos variables. Entonces un sistema 2x2 sería algo como esto. Quiero encontrar quién es X y quién es Y que cumplan simultáneamente este tipo de ecuación lineal. Aquí la palabra lineal se refiere a que las incógnitas, que son X y Y, se encuentran de forma lineal, ¿verdad? No está
no aparece un x al cuadrado, no aparece raíz de y, sino que las variables se encuentran solas, x y y, ¿verdad? No se encuentran multiplicadas x por y, etcétera. A eso es lo que se refiere aquí el adjetivo lineal, ¿verdad? No aparece seno de y, no aparece, ¿verdad? Otras funciones de las variables x y y. Entonces, lo que queremos hacer es resolver este tipo de sistema, encontrar el valor de x y el valor de y, que satisfagan ambas ecuaciones. ¿Ok? Si uno considera este problema desde el punto de vista geométrico, lo que uno quiere hacer es encontrar la solución, ¿verdad? El punto de intersección a estas dos rectas, ¿verdad? Si ustedes grafican en el plano XY, el conjunto de puntos que satisfacen AX más BY igual a alfa, obtienen una recta, ¿verdad? Entonces, digamos, esta recta azul que está acá son todos los puntos en el plano X, en el plano R, R cruz R, donde AX más BY es igual a alfa, y la otra ecuación CX más DY igual beta. Entonces sería otra ecuación que aquí la pinté de color verde. Entonces, resolver un sistema de ecuaciones, un sistema 2x2 de ecuaciones lineales corresponde a encontrar el punto de intersección de estas dos rectas. ¿Okay? Aquí yo uso la palabra pequeño. Tengo un sistema muy pequeño, ¿verdad? Simplemente tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Y yo creo que, bueno, resolver ese tipo de problema es algo que ya todos nosotros hemos hecho alguna vez en la vida. Y lo que usualmente uno hace, es despejar, ¿verdad? O sea, uno de la primera ecuación despeja la x, sustituye en la otra y encuentra el valor de y. O, ¿verdad? Alguna de esas formas es lo que uno hace. Sin embargo, claramente nos interesa resolver sistemas más grandes, ¿verdad? Sistemas con más incógnitas y más ecuaciones. Y ese procedimiento es un tanto difícil. Bueno, no es difícil, pero es un poco menos eficiente si uno no lo lleva con orden. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento de eliminar una variable y sustituirla en la otra ecuación de una forma sistemática que nos va a permitir aplicarlo a sistemas más grandes. Entonces, vamos a llevar a cabo esta eliminación. Cuando digo eliminación, a lo que me refiero es tomar, por ejemplo, el sistema y eliminar del sistema la x. Si yo elimino del sistema la x, obtengo entonces ecuaciones que únicamente dependen de y. Bueno, y ya sabemos del ejemplo anterior cómo resolver sistemas con una sola incógnita. La idea es, en un sistema 2x2, eliminar una de las incógnitas para reducirlo al problema anterior, que era una ecuación lineal en una variable. Ok, entonces el procedimiento es más o menos el siguiente, tiene sus variaciones. La idea es modificar las ecuaciones de forma que sea fácil eliminar las incógnitas. Entonces, aquí lo que yo hice fue agarrar las ecuaciones anteriores y multiplicar la primera por la constante c. Si ustedes se van arriba, la ecuación original era ax más by igual alfa. Entonces, yo lo que hice fue multiplicar esa ecuación por c y me quedó acx más bcy igual c por alfa. Entonces, multipliqué la primera ecuación por c y multipliqué la segunda ecuación por a. Entonces, me quedó acx más a de y igual a por beta. ¿Cuál es la razón de hacer esa modificación? Bueno, primero, deberíamos de darnos cuenta que multiplicar por una constante no va a cambiar el valor de la solución. ¿Verdad? Si usted multiplica todos los x y todos los y por una constante,
lo que hace es mover el punto a lo largo de la recta. Entonces, como estoy buscando todas las soluciones, digamos, a la recta azul, no importa si yo multiplico por una constante, lo que voy a hacer es mover el punto a lo largo de la recta. Eso no va a cambiar la existencia de soluciones, ni tampoco la solución. Entonces, primero que todo, el multiplicar por constantes no afecta en ningún sentido la solución del sistema, pero ahora tengo la ventaja de que, dado que el coeficiente, lo que acompaña a la x en ambas ecuaciones es lo mismo, las puedo restar. Y si yo las resto, ecuación 1 menos ecuación 2, la x desaparece. ¿Verdad? Entonces, es fácil, restando, convertir la primera columna, por decirlo así, en ceros. Y me va a quedar algo que únicamente va a depender de y. Entonces, cuando yo multiplico y resto, hagan ustedes el cálculo. Si yo hago la primera fila, aquí como lo dice, hice la segunda fila menos la primera, esto desaparece y ya que me va a quedar AD por Y menos BC por Y, me va a quedar menos BC por Y, y del lado derecho, del lado de la constante, me va a quedar A por beta menos C por alfa. Entonces, al hacer ese truco, al hacer esa operación, elimino del sistema a la variable o a la incógnita X. Y lo que me queda es exactamente una ecuación en una variable, una ecuación lineal en una variable. Es exactamente el tipo de ecuación que acabamos de resolver. ¿Y cómo fue que la resolvimos? Dijimos, si lo que acompaña a la incógnita es distinto de 0, entonces lo paso a dividir. Y eso es lo que me permite entonces despejar la variable y. Entonces, de nuevo, esto es un caso muy, muy sencillo, pero que va a ser fácil de generalizar a más variables. Entonces, lo que hago es manipular las ecuaciones de forma que sea sencillo eliminar una incógnita. En este caso, manipulé la ecuación para poder eliminar la variable X del sistema y obtuve entonces un sistema que solamente depende de Y. Al depender únicamente de Y, sí, ¿verdad? Aquí este sí debería estar como en negrita o no sé, ¿verdad? Sí, uy, qué chido. Bueno, ya no. Sí, si el número es distinto de 0, entonces podemos pasarlo a dividir. Eso me permite entonces encontrar la variable Y. Si vamos al dibujo, eso me dice la altura en la cual se encuentra la solución. Esto me estaría dando la Y. Aquí me está dando que este es el valor de Y, que es común a ambas gráficas. Si quiero encontrar el valor de la X, entonces puedo hacer lo mismo. Bueno, puedo hacer dos cosas. Una es sustituir el valor de la Y, ya sea en la recta verde o en la recta azul. Me tiene que dar lo mismo, porque es el punto de intersección. O bien, puedo repetir el procedimiento que acabamos de hacer para eliminar la X, para eliminar la variable Y. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Vea que pensando de nuevo en la generalización, dado que yo quiero aplicar este procedimiento a ecuaciones con más variables, la sustitución tal vez no es la más efectiva, sino que tal vez puedo simplemente aplicar el mismo procedimiento, pero ahora para eliminar la Y. Entonces, ¿cómo fue que eliminamos la X la vez pasada? Simplemente nos la ingeniamos para que el coeficiente de la X fuese el mismo en ambas. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero con la mira a eliminar la variable Y. Entonces, multiplico apropiadamente las ecuaciones. La primera la multiplico por D y la segunda la multiplico por B. Y eso tiene el efecto de que el coeficiente y lo que acompaña a la Y es lo mismo. Cuando resto, esto va a desaparecer.
y me quedaría únicamente algo que depende de la variable x. Aquí de hecho veo que puse unas notas al pie de página. Cuando estamos multiplicando por A, bueno, aquí multipliqué por D y por B. ¿Qué pasaría si B fuese 0? O si D fuese 0. ¿Qué pasaría si alguno de los dos fuese 0? Bueno, ahí sí los dejo que lo piensen. ¿Cómo cambiaría este argumento si alguna de las variables, de las constantes, es 0? Claramente no puedo multiplicar por 0, porque entonces me quedaría 0 igual 0, independientemente de quién sea la X y la Y. Y eso no me sirve. Ok. Entonces, una vez que logro que el coeficiente de la Y sea el mismo en ambas, al restar, obtendríamos, vamos a ver, ¿dónde está la siguiente página? Me quedé sin, ok, aquí está. Cuando resto, me queda algo muy similar al caso anterior, pero ahora observan que la única variable que aparece es la X. Entonces, si yo quiero resolver esta ecuación lineal en una variable, lo que hago es que paso a dividir el coeficiente o el número que acompaña a esa variable y me quedaría entonces la X despejada. Vea que aquí lo que acompaña a la variable X es exactamente lo mismo que acompañaba a la variable Y en el caso anterior. Si ustedes ven el número AD menos BC, es exactamente el número que apareció la vez pasada acompañando a la Y, AD menos BC. Entonces, como yo ya asumí que AD menos BC es distinto de 0, en este cálculo no hay ningún inconveniente en pasarlo a dividir, porque yo ya asumí que este número que está acá es distinto de 0. Bueno, entonces vea que si ustedes agarran esta X y la Y que obtuvimos hace unos minutos en la página anterior, sí, ¿no? Sí debería estar casi que en negrita o no sé. Si este número es distinto de 0, entonces el sistema original tiene solución única. Aquí, esto sí lo puse en negrita. Tiene solución única y la solución está dada por esta pareja de ecuaciones. Esta es la X y esta es la Y. Entonces, hasta aquí, vea que ya podríamos resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales 2x2 porque ya tenemos una fórmula. ¿Verdad? Esto que está acá me está diciendo cómo se resuelve todos los sistemas 2x2 del mundo. Siempre y cuando el número AD menos BC sea distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque lo tengo que pasar a dividir. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, para resolver un sistema 2x2, debemos hacerlo sobre un cuerpo. Porque si no, nos podemos haber quedado pegados a la hora de pasar a dividir. ¿Verdad? No solamente ocupamos que no existan los divisores de 0, sino que ocupamos que existan los divisores de todos los números. Entonces, obtenemos esta solución como una fórmula, ¿verdad? Si uno quiere, se aprende esta fórmula y nos sirve para resolver cualquier sistema de ecuaciones 2x2. No sé si hasta acá habrá alguna pregunta. ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Gracias. Ok. Entonces, veamos qué pasa. Al igual que hicimos en el caso anterior, si ustedes recuerdan, en el sistema 1x1, o sea, una ecuación con una incógnita, nos preguntamos, ¿qué pasa si yo no puedo pasar a dividir? Entonces, ¿qué pasa si lo que acompaña a las incógnitas es 0? ¿Verdad? ¿Qué pasa si este número que estaba acá en el denominador era 0 antes de pasarlo a dividir? Entonces, la primera observación que quiero hacer es que la fórmula que les acaba de dar para resolver un sistema 2x2 no tiene sentido en el caso en que los números AD por BC, o sea,
los coeficientes del sistema multipliquen a 0. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Porque estoy dividiendo por ese número. Entonces no tiene sentido usar la fórmula en el caso en que ese número fuese igual que 0. Entonces vamos a ver, al igual que en el caso anterior, qué es lo que pasa cuando ese número sí es 0. Y lo más sencillo es analizar el problema de nuevo desde un punto de vista geométrico. ¿Qué quiero decir? Por analizar el ejercicio o el problema desde un punto de vista geométrico. ¿Qué pasa en este dibujo cuando AD menos BC es igual que 0? ¿Cómo se ven esas rectas? Bueno, no se van a ver así, porque si se vieran así, entonces la solución sería única. Y, bueno, dado que esta fórmula que está acá ni siquiera tiene sentido, bueno, es muy dudable que la solución vaya a ser única. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar, como les dije, el problema desde el punto de vista geométrico. Si ustedes escriben las ecuaciones en la forma y igual mx más b, si ustedes recuerdan las ecuaciones, yo las escribí no en la forma usual, ¿verdad? Yo escribí ax más by igual alfa. Bueno, así no es exactamente como uno escribe usualmente las rectas. Las rectas, usualmente, uno las escribe en la forma estándar, ¿verdad? Y igual mx, donde m es la pendiente, y la intersección con el eje y. ¿Verdad? Cuando x vale 0 en esta fórmula, cuando x vale 0 en la fórmula, nos da que y es igual a b. O sea que b es el punto de intersección con el eje y. Pero yo no escribí la fórmula de esa forma. Para escribirla en la forma estándar, en la forma punto pendiente, tengo que despejarla y escribirla de esta manera. Entonces, si la ecuación era alfa x más, ¿cómo era? Ax más by igual alfa, paso primero el x a restar y luego divido por b, que es lo que acompañaba a la y. Entonces me va a quedar en esta forma. Hago lo mismo ahora para la recta de color verde. La recta de color verde, cuando la escribí originalmente en el sistema, era la recta, ¿cómo era? Cx más dy igual beta. Entonces, para escribirlo en la forma estándar, en la forma punto pendiente, paso a restar el x de esta manera y luego divido por d. Entonces, las ecuaciones originales son estas dos. Aquí hay que hacer una salvedad. Esta nota al pie de página es qué pasa si el b es 0 o si el d es 0. ¿Verdad? Claramente no los podría pasar a dividir. Entonces, vea que la nota al pie de página para este procedimiento, para este análisis, es la misma nota al pie de página que en la parte anterior. Yo no puedo, si B o D son 0, el análisis cambia. Para hacer las gráficas, como las estoy haciendo acá, estoy asumiendo entonces que B y D son ambos distintos de 0. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el número AD menos BC es igual que 0? Dado que yo estoy asumiendo que D y que B son distintos de 0, tiene sentido en esta fórmula pasar a dividir el D y pasar a dividir el B. Entonces aquí lo que hice fue pasar a dividir el B y pasar a dividir el D. O sea, multipliqué en cruz, o dividí en cruz más bien, ¿verdad? Y le puse un menos por conveniencia. ¿Por qué le puse un menos acá? Si ustedes observan, menos A entre B es la pendiente de la recta azul. Y menos C entre D es la pendiente de la recta verde. Entonces, si yo estoy asumiendo que AD menos BC es igual que 0, realmente lo que estoy diciendo es que las pendientes de ambas rectas son la misma. Bueno, ¿qué quiere decir que las pendientes de dos rectas sean iguales? Que estoy en uno de estos dos casos.
o bien las rectas son paralelas y por lo tanto no se intersecan, o bien las rectas son la misma. En este dibujo lo que estoy tratando de representar son la recta azul encima de la recta verde. Entonces tal vez no se nota muy bien, pero lo que estoy haciendo ahí es dibujando las dos rectas una encima de la otra. Entonces, si el número AD menos BC es igual que 0, el problema geométrico es alguno de estos dos. Vea que en el primer caso no existe solución, ¿verdad? No hay ningún punto que sea común a ambas rectas. En el segundo caso, sucede todo lo contrario. Todos los puntos X, Y en la primera recta están sobre la segunda recta. Es decir, que todos los puntos X, Y son solución a de todos los puntos sobre una recta son puntos sobre la otra recta. Me cayeron todos los pilots. Denme un pequeño segundo. Ya, disculpen. Ok, entonces, en el caso en que este número AD menos BC sea igual que 0, tenemos dos posibles situaciones. Una situación en donde el sistema no tiene solución, o totalmente opuesto, el sistema tiene soluciones infinitas. De nuevo, aquí cuando digo soluciones infinitas, estoy pensando más en un cuerpo como R o como Q, en donde el cuerpo tiene infinitos puntos, ¿verdad? De nuevo, cuando ustedes dibujan la recta, ¿verdad? La dibujan de forma continua. Entonces, estamos pensando en un cuerpo como Q o como R. La pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿cómo diferencio un caso del otro? En el caso en el que este número sea igual que 0, ¿cómo sé si tengo si tengo ninguna o si tengo infinitas soluciones? Entonces, vamos a analizar cómo diferenciar en el caso en que este número sea igual que 0, si estoy en este caso o si estoy en este caso. Geométricamente, también debería ser claro, ¿verdad? Geométricamente, ¿cómo diferenciamos? Geométricamente, ¿cómo es que diferenciamos si las rectas son paralelas y distintas o si son la misma? No sé si alguien quiere opinar. Ya dijimos, por ejemplo, que estos dos números son el mismo, ¿verdad? Este y este son el mismo. Entonces, ¿cómo diferenciamos si las rectas son distintas o si son la misma? Por el intercepto. Por el intersecto. ¿Y cuál es el intercepto? Bueno, el intercepto sería este número, ¿no es cierto? Entonces, si estos dos números son distintos, estamos en este caso. Pero si estos dos números son el mismo, entonces estaríamos en el segundo caso. Entonces, veamos a ver qué nos dice esa igualdad o esa desigualdad, ¿verdad? En el caso en que los interceptos sean distintos, eso es equivalente, multiplicando en cruz, a que D por alfa sea distinto a B por beta, o pasando a restar 1 al lado izquierdo, nos da la condición de que este número que está acá sea distinto de 0. Entonces, sí, tal vez vamos, bueno, ahorita lo resumo en un teorema. ¿Cuál sería la palabra? Por exclusión, ¿verdad? Si este caso corresponde a esta situación, entonces claramente la igualdad, en el caso en que esto valga 0, debe corresponder a este otro, ¿verdad? Esto es porque es un sí solo sí, ¿verdad? Si esto es distinto a 0, entonces estoy en este caso. Por lo tanto, el otro caso, que claramente no es este, debe corresponder a el caso en donde se dé la igualdad.
Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta. Veamos entonces que al igual que en el caso anterior, en donde teníamos un teorema que nos permitía resolver un sistema de una ecuación y una variable completamente en términos de los coeficientes A y B, para el caso de dos variables y dos incógnitas, tenemos exactamente la misma situación, casi que palabra por palabra. Entonces veamos qué es lo que dice el teorema. Esta proposición nos permite entonces resolver cualquier ecuación completamente de un sistema 2x2. ¿Qué es lo que nos dice? El sistema va a tener solución única únicamente en el caso en el que el número AD menos BC, que es, bueno, tal vez no lo hice antes, pero vea que el número AD menos BC es multiplicar este por este y restarle este por este, ¿verdad? Es A por D menos B por C. El número queda completamente determinado por los coeficientes del sistema, lo que acompaña a la X y lo que acompaña a la Y. Entonces, si ese número es distinto de 0, el sistema posee solución única y esta es la fórmula que encontramos. Esa fórmula la encontramos haciendo un proceso de eliminación. Primero eliminamos la X, luego eliminamos la y en ambos casos, en el denominador aparecía ese número que debemos asumir que es distinto de 0 para poder pasarlo a dividir. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese número sí es 0? Y por lo tanto no es posible. La fórmula anterior no tiene ni siquiera sentido. Entonces, se divide en dos casos. Y los dos casos son los casos que acabamos de analizar. Corresponden al caso en donde las rectas son paralelas y distintas o las rectas son la misma. Aquí lo escribí de esta forma porque es, bueno, más fácil de recordar, ¿no? Pero quiere decir, en un caso, que el intersecto con el eje Y es distinto o que el intersecto con el eje Y es el mismo. Y por lo tanto, dado que tienen la misma pendiente, porque esta condición me decía que tenían la misma pendiente, entonces son exactamente la misma recta. Aquí de nuevo la palabra infinito corresponde a el caso de cuerpos infinitos. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué más les queda decir de esto? Más adelante, en unas pocas semanas, vamos a ver que cuando estudiamos sistemas de ecuaciones más grandes, o sea, no 2x2, sino 3x3, 4x4, aquí el término usual es llamarlo un sistema cuadrado. Lo que significa que sea cuadrado es que tenga el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Y aquí hay un typo, ¿verdad? Ahí sobra una O. Entonces, que tenga el mismo número de ecuaciones que incógnitas. Entonces, en este ejemplo, estamos trabajando con un sistema 2x2. Para este sistema 2x2 existe este número AD menos BC que me dice precisamente cuando el sistema tiene solución única y cuando no. Entonces, vamos a ver que existe un análogo. Dado un sistema con más variables, si el sistema es cuadrado, va a haber un número similar a este, un poco más complejo, que se construye a partir de los coeficientes de la ecuación del sistema, que me va a determinar cuándo el sistema tiene solución única y cuándo no. Entonces, a ese número que se forma en términos, una fórmula un poco enredada, pero una fórmula a fin de cuentas, que se forma a partir de los números que acompañan a las variables, se le llama precisamente el determinante del sistema. Por eso lo puse aquí como en cursiva, porque ese número me determina cuando el sistema tiene intersección, las rectas o en mayor dimensión, los planos o los hiperplanos, etcétera, tienen intersección única o cuando no. Cuando tiene solución única y cuando no.
Ok. Entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Esta fórmula que está acá, bueno, este criterio, esta proposición 1.1 les va a servir para resolver el quiz de ahora. Recuerden que hoy les avisé que tenemos quiz después de clase. Entonces, este criterio, ve que es un criterio numérico. Si ustedes tienen el sistema de ecuaciones y conocen el A, el B, el C y el D, entonces esto es un número que les permite determinar cuándo el sistema tiene solución única y cuándo no. Entonces, este número les va a servir a ustedes para el quiz, ¿verdad? Que vamos a hacer ahora más tarde. Ok, ¿qué más sigue? Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, como les comenté al principio, ¿verdad? Este caso 2x2 lo hicimos con todo el detalle y con toda la abstracción posible, en el sentido de que no usamos números concretos, ¿verdad? Usamos A, B, C, D, alfa, beta, etc. Y la idea es poder generalizar el procedimiento para resolver sistemas más grandes. Entonces, aquí estoy haciendo un pequeño resumen de qué fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue tomar este sistema, así fue como lo escribí originalmente, y lo manipulamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo manipulamos de forma que fuera fácil leer la solución. Ahora, si ustedes ven la proposición 1.1, este es el X y ese es el Y. Y aquí lo escribí de esta manera, ¿verdad? Aquí lo escribí de esta manera. Lo que hicimos entonces fue reemplazar, mediante ciertas operaciones, el sistema 2x2, ¿verdad? Aquí lo escribí de nuevo como un sistema, donde ya es claro quién es la X y quién es la Y. Lo escribí en esta forma un poco tal vez un poco incómoda a la vista, en el sentido de que dejé estos espacios un poco artificiales para resaltar el punto de que en el sistema original la primera columna corresponde a la X y la segunda columna corresponde a la Y. O sea, lo hicimos, acomodamos o escribimos el sistema con esa convención tácita, ¿verdad? Siempre pusimos las X en la columna 1 y siempre pusimos las Y en la columna 2. Entonces, lo que quiero aquí tratar de resaltar en esta forma un poco rara de escribir el sistema es que eliminamos de una ecuación la X e eliminamos de otra ecuación la Y. Entonces, por eso lo dejé así, tratando de respetar el espaciado, ¿verdad? La primera columna corresponde a la X y la segunda columna corresponde a la Y. Bueno, y esas son las soluciones. Ok. Entonces, el punto es que de aquí se puede leer claramente cuál es la solución, lo cual no era tan claro en ese sistema. En ese sistema, dice, no sabemos quién es A, B, alfa, etcétera. Es muy difícil ver a simple vista quién es la X y quién es la Y. Sin embargo, en este otro ya es totalmente transparente quién es quién. Ya lo resolví, ¿verdad? En este segundo sistema, ya el sistema está resuelto. Ok, entonces, eso fue lo que hicimos. Fue manipular mediante ciertas operaciones las constantes que acompañaban a la X, a la Y, para llegar a un sistema en donde desaparecían las incógnitas. Una observación que es importante es que las operaciones que hicimos, se la hicimos a los números. ¿Verdad? Se la hicimos a la A, a la B, a la C, a la D. Una vez que usted tomó la decisión y la convención de que en la primera columna iba a escribir la X y en la segunda columna iba a escribir la Y, ya ni siquiera hace falta escribir la X y la Y, porque usted ya sabe qué es lo que está escrito a la par y usted ya sabe lo que está escrito a la par del número que está en la primera columna, es una X. Entonces, como observación, vea que si ustedes resolvieran un sistema con las variables Z y W, pero con las mismas constantes, la A, la B, la alfa, la C, la D y la beta, si ustedes resuelven este otro sistema con otro nombre a las variables,
La solución no va a cambiar. La solución no cambia porque usted le cambia el nombre a la incógnita, ¿verdad? Entonces, la primera observación, junto con la decisión de colocarlos en orden, me dice que esto es totalmente irrelevante, no es importante, escribirlas, escribir la X, escribir la Y, la Z o la W. Si usted sabe y usted ya decide que en la primera columna siempre van a estar las X y en la segunda van a poner las Y, este sistema bien lo puede escribir como este otro que está acá abajo. Lo único que desapareció realmente fue la X y la Y. El signo de igual lo reemplacé por una barra vertical simplemente para hacer una separación en lo que es las incógnitas y los términos constantes. Pero aparte de eso, esta expresión que está aquí abajo tiene tanta información como tiene este sistema. Todo lo que yo puedo leer acá, lo puedo leer acá y viceversa. Nota también que los más los eliminé porque siempre están, ¿verdad? Yo podría poner más acá, pero como siempre va a estar, como eso no va a cambiar, entonces no hace falta estarlo recordando. Si siempre está, ¿para qué lo escribe? Entonces, esa es una pequeña observación de que el sistema de ecuaciones lineales lo podemos escribir de una forma más compacta. ¿Cómo? Únicamente recordando la posición de cada una de las incógnitas. Y ya, ¿verdad? Eso es. Bueno, y tal vez cada fila, al igual que en el caso anterior, corresponde a una ecuación. Entonces, este sistema lo puedo escribir sin ninguna pérdida de información como este otro. Y note que las operaciones que hicimos a la hora de reducir para llegar a este otro, las puedo hacer aquí mismo, sin necesidad de recordar o estar escribiendo quiénes son la X y la Y, por ejemplo. Entonces, si ustedes recuerdan, a la hora de resolver el sistema, lo primero que hicimos fue agenciándolas para que lo que apareciera a la par de la X fuese lo mismo. Entonces, lo que hicimos fue multiplicar la fila 1, AX más BY igual a alfa, la multiplicamos por C. Entonces nos va a quedar AC más BC, AC por X más BC por Y. La primera columna corresponde a la X, la segunda columna corresponde a la Y. Entonces, la primera ecuación lo que dice es AC por X más BC por X igual C por alfa. Y lo mismo con la segunda ecuación. De nuevo, con la ventaja de que si yo resto estas ecuaciones, entonces elimino la Y, elimino en este caso la X del sistema. ¿Qué quiere decir eliminar la X del sistema? Bueno, que ahora obtengo una ecuación que, de nuevo, si estamos utilizando la convención de que la primera columna corresponde a la X y la segunda corresponde a la Y, debería escribirlo de esta manera. 0 AD menos BC igual a todo aquello. Si ustedes restan esta con esta, me queda 0. Y si ustedes restan la segunda de la primera, me queda AD menos BC igual, recuerden que esta barra vertical se traduce bajo esta convención en un igual a alfa, ¿cómo es? A beta menos C por alfa. Y entonces vea que esta ecuación, que es exactamente la misma que obtuvimos la vez pasada, si el número AD menos BC es distinto de 0, lo podemos pasar a dividir para despejar la Y. Bueno, eso fue exactamente lo que hicimos en el ejemplo anterior. Para obtener entonces, ¿qué se me hizo? Aquí está. Para obtener entonces esta ecuación que está acá. De nuevo, la primera columna corresponde a X, la segunda columna corresponde a Y, pasé a dividir por este número
Entonces me queda en el denominador y vea que esto lo que dice, ya no escrito en forma resumida, dice 0 por X más, recordemos que la separación de columnas es un más 1 por Y, o sea, 0X más 1Y es Y, es de cociente. Bueno, esta es exactamente la misma fórmula que obtuvimos en el caso anterior. Entonces, el sistema original es el mismo en el sentido de que tiene la misma solución que este otro sistema, de nuevo, donde la primera columna corresponde a la X y la segunda columna corresponde a la Y. Vea que una vez que usted conoce el valor de Y, ¿verdad? Usted conoce el valor de Y, esta ecuación así escrita, 0, 1, y es cociente, lo que le está diciendo es que usted conoce el valor de la Y. Entonces, una vez que usted conoce el valor de la Y, es muy fácil eliminar la Y de la primera ecuación, porque usted la pasa a restar. Si usted conoce el valor de Y, usted conoce el valor de B por Y. Y para despejarla, la puede pasar a restar. Entonces, vea que aquí lo que estoy diciendo, un poco con más palabras, es que si usted conoce el valor de Y, que es lo que me está diciendo esta ecuación, conoce el valor de B por Y. Esta ecuación que está acá me está diciendo que B por Y es igual a todo eso, ¿verdad? A todo esto. Y por lo tanto, si yo conozco el valor de B por Y, se lo puedo restar a la ecuación donde dice que AX más BY es igual a alfa, ¿verdad? AX más BY igual a alfa. Si yo ya conozco el valor de B, que es este, se lo puedo pasar a restar. Entonces vean que aquí pasé a restar toda esta expresión, que es el valor de B por Y. Y lo que me queda entonces es una ecuación donde ya no existe, o ya eliminé la variable Y. De donde, al dividir por A, entonces nos quedaría el valor de la X. Recuerde que esta ecuación que está acá, es AX igual todo esto. Entonces, si yo paso la a dividir, se cancela la A con la A y me quedaría entonces que X más 0 por Y es igual a todo este cociente. Bueno, eso es exactamente lo que está diciendo acá. X es igual a todo este cociente. Pero entonces, de nuevo, a forma de resumen, lo que nosotros hicimos fue empezar con un sistema 2x2 de esta forma, en donde es más difícil, no se puede leer de forma directa la solución a un sistema donde la X es la única variable que aparece en la primera ecuación y la Y es la única variable que aparece en la segunda ecuación. Esos son los valores que encontramos. Entonces, las operaciones, tal vez lo que quiero que quede claro es que las operaciones que llevamos a cabo a la hora de tomar una decisión de cómo eliminar una incógnita de una ecuación se basa únicamente en los números que aparecen. Y si usted ya sabe que en la primera columna únicamente aparece la X y la Y, no hace falta escribirlos. Todas las operaciones que hicimos acá se basaron en los coeficientes y en la columna en el que estábamos trabajando, no en si la variable se llamaba X o se llamaba Y, se llamaba Z o se llamaba W. Entonces, esto es, esto sería, vea que esto es, en resumida, la proposición 1.1 que vimos anteriormente. Esto me está diciendo cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales en términos de los números que aparecen en el sistema. El A, el B, el C, el D, el alfa y el beta. Esto me dice la solución del sistema en el caso de que exista
en el caso de que exista. Recordemos que la existencia, la unicidad, es consecuencia de que el denominador que aparece en esta fracción exista. Bueno, no que exista, que sea distinto de cero, ¿verdad? Para poder pasar a dividir. Entonces, me voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que sucede si AD menos BC es igual que 0? ¿Verdad? Yo aquí claramente estoy asumiendo que este número no es 0 para poder pasarlo a dividir. Entonces, ¿qué pasaría si ese número sí es igual que 0? Entonces, en el caso anterior hicimos un análisis geométrico analizando las gráficas de las rectas. Ahora, tal vez con esta notación, inclusive es hasta un poco más sencillo hacer ese estudio. ¿Qué pasa? ¿Qué lo hice? ¿Qué pasa si A por D menos BC es igual que 0? Entonces, vean la ecuación 1.8, que no sé qué se me hizo. ¿Dónde está? Ecuación 1.8. Esta. ¿Qué pasa? Entonces, ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Esto qué sirve? Ay, no sé qué hice. Ah, mira, yo puedo subrayar. Bueno, creo que era más bonito los dibujos. Ah, y ahora no lo puedo borrar. Bueno, puedo hacer así ya. Dice, no dice. Bueno, creo que era más bonito los dibujos, las líneas. ¿Qué pasa si A por D es igual a B por C? ¿Qué pasa si AD menos BC es igual que 0? Entonces, si ustedes leen esta ecuación, con esto igual que 0, entonces lo que me quedaría es 0x más 0y igual este número. Entonces me quedaría 0x más 0y es igual a A beta menos C alfa. Es decir, que 0 es igual a A beta menos C alfa. Por lo tanto, aquí vamos a tener dos casos posibles. Un caso es que el número que me quedó a la derecha dice a 0. Es una posibilidad. Entonces, bueno, si este número es 0, lo que dice es 0x más 0y es igual a 0. Bueno, esta ecuación no es otra cosa que 0 igual 0, ¿verdad? 0x más 0y igual 0, y todo vale 0, y lo que me dice es que 0 es igual que 0, y eso es cierto sin importar quién es x y quién es y. Entonces, independientemente de quién sea x o quién sea y, si este número vale 0 y este otro número también vale 0, entonces lo que tengo es una redundancia. 0 igual 0. Entonces, yo tenía un sistema de ecuaciones donde básicamente una ecuación era 0 igual 0. Bueno, eso es cierto. Eso no ocupo ponerlo como una ecuación en mi sistema. Entonces, lo que tengo es una redundancia. En ese caso se dice que el sistema es redundante. Si por el contrario, ese número A beta menos C alfa es distinto de 0, bueno, entonces esa misma ecuación lo que me está diciendo es que 0 es igual a un número que no es 0. Es decir, me está diciendo que 0 es distinto de 0. Y eso es totalmente absurdo. Eso se llama una inconsistencia. Eso quiere decir que no importa quién es X y quién es Y, no existe ningún X y ningún Y para el cual se cumpla esta ecuación. Y por lo tanto no va a haber ningún X y ningún Y que satisfagan el sistema de ecuaciones. Entonces vea que escribir el sistema en esta forma resumida que tenemos acá me permite hacer exactamente los mismos cálculos que si lo estuviéramos haciendo con el nombre de las variables X, Y, alfa, etc. Ok, en estos apuntes, yo cada vez que termino una sección, un tema, incluyo una sección de cómo se resuelve lo que acabamos de aprender, o sea, cómo hacemos todo lo que acabamos de aprender, no a mano, ¿verdad? Sino en Sage, ¿verdad? Que es, de nuevo, es algo que me gustaría que los que tengan la oportunidad, aprovechen y aprendan. Entonces, la sección
esta no la voy a explicar, o sea, no hay nada que explicar, simplemente leerlo. Lo que digo es, explico básicamente cómo hacer lo que acabamos de hacer, pero en la computadora. Entonces, aquí hice un ejemplo pequeño de cómo se resuelve un sistema 2x2 utilizando Sage. Si ustedes leen las notas, van a ver varias... Ay, ¿qué es esto? Ay. Van a ver varias líneas de código que se ven así. No he, no he, no he descifrado por qué es que se ve así y no lo he podido corregir. Aquí lo que estoy haciendo, voy a escribirlo en lápiz, es esta línea de comandos que no se ve es declarar las variables. Entonces, en Sage, para declarar las variables, simplemente se le dice, se dice que la letra X y la letra Y van a ser variables. Esto que está aquí abajo es el output, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice output en español? Bueno, el resultado de hacer La salida. Sí, la salida, ¿verdad? El resultado de hacer esta declaración. Entonces, este X y Y simplemente es como lo que imprimió el programa una vez que usted declaró las variables. Entonces, una vez que usted las declara, ya puede escribir ecuaciones que involucren a esas variables, ¿verdad? Eso es un poco normal. Entonces, la ecuación número 1, así la llamé, es bueno, dije que no le explicar, pero yo lo estoy haciendo, es la ecuación 2x más 3y igual 5, ¿verdad? Sería esta ecuación que está acá. La ecuación 2, bueno, es la ecuación 2, que está acá. Y una vez que yo declaro quién es ecuación 1 y ecuación 2, hay un método que se llama solve. La solve literalmente significa resolver. Este método que se llama resolver, resuelve, bueno, sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Aquí le dije, resuélvame el sistema con ecuación 1 y ecuación 2 en términos de las variables X y Y. Uno tiene que especificar respecto de cuáles variables va a resolver el sistema. La computadora no sabe qué es lo que usted quiere hacer, entonces hay que decírselo. Y si ustedes usan la fórmula que vimos para resolver un sistema 2x2, vamos a poner exactamente estas dos, esta X y esta Y. Aquí no hice el ejemplo a mano, pero si ustedes revisan la proposición 1.11, que le dice cómo encontrar el X y el Y en términos del A, B, C, D, alfa, beta, van a encontrar que la X es menos 32 y que la Y es menos 23. Y aquí creo que hago una pequeña observación. Este método solve no es particular de ecuaciones ni de sistemas lineales. Por ejemplo, si ustedes ingresan una ecuación cuadrática como esta que está acá y la piden que la resuelva en términos de la X, entonces el método solve les devuelve 2x porque corresponde a las dos soluciones de una ecuación cuadrática, ¿verdad? Si ustedes usan la fórmula menos b más menos la raíz discriminante entre 2a, obtienen que x vale 1 y que x vale 2. Más adelante vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales sin utilizar el método solve. De nuevo, primero porque este método solve no es particular de sistemas de ecuaciones lineales, perdón. Y es más eficiente resolver una ecuación lineal utilizando métodos para ecuaciones lineales. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se resuelve un sistema de ecuaciones lineales usando un método para sistemas de ecuaciones lineales. Aquí les puse, creo que nada más estos dos ejercicios, unos dos ejercicios que básicamente también tienen que ver con cosas que dije en el texto que no justifiqué. Una es, por ejemplo, la pregunta número 2. ¿Qué pasa en aquella ecuación 1.5? Si usted le dan clic aquí, nos lleva a la 1.5. Yo asumí que B y que D eran distintos de 0. Bueno, si no fuese, no tiene sentido hacer esa división. Entonces, ¿qué pasa en esa ecuación si B por D son iguales a 0? O sea, si el producto vale 0, quiere decir que alguno de los dos es 0.
Entonces, ¿qué pasa si lo que yo asumí no es verdadero? Y lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Aquí les puse que se convenzan de que todo lo que yo dije está bien. Yo hice una suposición para hacer el dibujo, básicamente. Yo hice una suposición para hacer el dibujo, pero si B por D es igual que 0, lo que tengo que hacer es cambiar el dibujo, pero la respuesta es la misma. Y la pregunta número 1 es que agarren un sistema de ecuaciones en donde este número es igual que 0 y también este otro. Entonces, ¿se acuerdan que en ese caso dijimos que la ecuación, el sistema era redundante? Bueno, la redundancia quiere decir, para este ejemplo en particular, que una ecuación es un múltiplo de la otra. O sea, que la ecuación 1 es 5 veces la ecuación 2. Bueno, entonces no estoy resolviendo un sistema de ecuaciones. Estoy resolviendo la misma ecuación 2 veces. Es decir, que este es un sistema 1 por 2. Una ecuación con 2 incógnitas. Y por lo tanto, una ecuación sobra. No es 2 por 2, sino que es 1 por 2. Y después muestren que esta condición es equivalente a esta otra. Si ustedes observan el dibujo, creo que no me acuerdo cuál fue, creo que esta fue la ecuación que usamos y que dijimos que era equivalente a que las intersecciones con el eje Y fuesen iguales. Y esto es lo que aparece cuando usted despeja la X. Pero esto es lo que aparece cuando usted despeja la Y. O viceversa, ustedes lo revisen, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que muestren es que en el caso en el que no existen solución única, estas dos condiciones son exactamente la misma. Estas dos condiciones son las dos formas distintas, o es lo que ustedes obtienen al despejar la X o la Y. O sea, eliminar una de las dos variables. Entonces, en ambos casos, que el conjunto sea vacío o que tenga solución infinita, es lo mismo si ustedes despejan la X o si ustedes despejan la Y. Ok, eso sería yo creo que lo que quiero decir por hoy. La siguiente clase, que creo que posiblemente vaya a ser asincrónica, es lo que se llama reducción gaussiana. Lo que hicimos hoy para resolver un sistema 2x2 es lo que se llama el método de reducción de Gauss o método de reducción gaussiana. Y lo que nos dice es una forma sistemática de cómo ir eliminando las variables del sistema hasta poder llegar a la solución del mismo. Entonces, con un sistema 2x2 casi que no hay un sistema que seguir, no hay un algoritmo que seguir porque solamente hay dos ecuaciones. Entonces, en un paso, básicamente usted eliminó una variable y por lo tanto le quedó un sistema 1 por 1. Pero si ustedes tienen más variables, ¿verdad? Como es el caso de un sistema 5 por 5, aquí le hice un sistema bastante grande para poder ejemplificar apropiadamente los pasos de este algoritmo, es menos, ¿cómo le digo? Hay que seguir cierto orden, porque si no, uno puede cometer el error de devolverse. Entonces, usted despejó en un paso, eliminó la A, pero en el siguiente paso la vuelve a introducir al sistema. Entonces, hay que seguir un cierto método, un cierto algoritmo que le garantice que usted no está devolviéndose e introduciendo variables que ya había eliminado. Entonces, eso se llama el método de reducción gaussiana y eso entonces es lo que vamos a ver la clase siguiente, ¿verdad? Que muy posiblemente la vaya a hacer, voy a grabar un video como el que hice hoy, donde simplemente voy explicando paso por paso cómo es que llegamos, tal vez me adelanto, a un sistema como este, ¿verdad? Si ustedes observan este sistema, la primera ecuación tiene ceros, excepto donde va, digamos, la variable A, la incógnita A. Por lo tanto, de aquí ustedes pueden leer cuánto es la A, de aquí pueden leer cuánto vale la B, de aquí pueden leer cuánto vale la C, etcétera. Entonces, la idea del método de reducción gaussiana es llevar el sistema de ecuaciones a una forma lo suficientemente reducida, es decir, con bastantes variables eliminadas en las ecuaciones, de forma que ustedes puedan leer del lado derecho
quiénes son las soluciones. Entonces, eso lo dejo nada más como un pequeño adelanto de lo que vamos a hacer en la próxima lección. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí, con lo que vimos hoy, sí podemos responder el quiz. sí, con la proposición 1.1, ¿verdad? La proposición 1.1 lo que le dice es cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales 2x2, conociendo, bueno, le dice cuándo el sistema tiene una solución y cuándo no. Eso es lo que le dice, ¿verdad? En términos de los números que acompañan a la X y la Y. Entonces, con eso debería ser suficiente para resolver el quiz. Bueno, ahorita ya creo que a las 11:30 es que se activa. Ya lo pueden ir viendo si quieren. Van a ver que es parecida, cambiando los números, es parecida al ejercicio 1 de la tarea 1. Bueno, entonces, es parecida. No sé si tienen alguna otra pregunta. No sé, bueno, los que gusten quedarse, yo creo que ya no quiero extenderme tanto, ¿verdad? Creo que 1 hora y media es, bueno, empezamos un poco tarde hoy también. 1 hora y media es bastante, es suficiente. Pero, no sé si quieren que hagamos lo del quiz. Igual, los invito a quedarse, los que tengan otros compromisos o otras necesidades, se pueden retirar, no hay ningún problema. Entonces, tal vez voy a resolver el quiz. Lo que no tengo a mano es el enunciado. No sé si alguien me lo quiere recordar. Yo me acuerdo la primera. La primera era encontrar no, ¿cómo era? El inverso multiplicativo de x igual a 7 en un cuerpo con 31, bueno, con p igual a Bueno, 31. bien. Bueno, no sé si alguien, yo lo voy a escribir en la pizarra, pero no sé si alguien me quiere indicar cómo lo hizo. ¿Dónde está el borrador? Aquí está. Bueno, si ustedes recuerdan, cuando demostramos que los cuerpos finitos FP son cuerpos, cuando mostramos que los conjuntos son cuerpos, voy a juntar un lapicero, lo probamos utilizando el lema de Bézout. Entonces, lo que hicimos, lo que probamos fue que si A es distinto de 0, no me están escribiendo las barras porque no son realmente necesarias. Si A es distinto de 0 en el cuerpo con P elementos, en el conjunto ZP, módulo Z, módulo PZ, lo que hicimos fue hallar el inverso multiplicativo de A utilizando el lema de Bézout. Esta condición lo que me dice es que P no divide a A. Recordemos que en este conjunto, el conjunto de residuos módulo P, 0 significa que al dividir por P obtengo 0. Es decir, que la división es exacta. Es decir, que A es un múltiplo de P. O sea, A igual 0 es equivalente a que P divida a A. Y por tanto su residuo sería 0. Entonces, esta condición es equivalente a la afirmación de que P no divide a A. Y por lo tanto, dado que P es primo, eso quiere decir que el máximo común divisor de A y de P es 1. De nuevo, ¿por qué? Porque los únicos divisores de P, y por tanto uno común con A, son 1 y P. Pero P no es divisor común de A, por hipótesis. Por lo tanto, por el lema de Bézout, yo puedo escribir al número 1 como una combinación de A y de P. Pero si yo divido por P, esto es un múltiplo de P. Entonces, cuando yo divido por P, esto me da un resto exacto, me da T, y por lo tanto me quedaría que el resto, ahora sí, para hacer la diferencia, el resto de dividir 1 por P es el mismo que el de dividir A por S.
¿verdad? Porque cuando yo divido por P esto, me queda 0. Pues un múltiplo de P. Y esto quiere decir entonces que 1 es igual a A por S. Eso quiere decir que si A es un elemento distinto de 0 en FP, el inverso multiplicativo se encuentra aplicando el lema de Bezout, es decir, escribiendo 1 como una combinación de A y de P. Entonces, ¿cuál era el ejercicio? Creo que era P igual a 31, ¿sí era, verdad? ¿Y cuál era A? 7, 11. 7, si no me equivoco. 7. Entonces, lo que yo tengo que hacer, 17. lo que tengo que hacer es escribir 1. Vea que esta parte es inmediata de las hipótesis. El máximo común divisor de 7 y de 31, como 31 es primo, es 1. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es escribir 7. Profe, Sí, no era 17, más bien. no sé, pero Sí, 17. no importa. Entonces, hagamos otro. Hagamos 13. Hagamos uno nuevo, no importa. Lo que tengo que hacer es escribir 1, que es el máximo común divisor de estos dos números, como combinación de 13 y 31. Y para eso utilizamos el algoritmo de la división euclidia. Entonces recordemos que lo que tengo que hacer es escribir 31 como combinación. Para encontrar el S y el T, lo que tengo que hacer es encontrar el máximo común divisor y devolverme para escribir el máximo común divisor como combinación de los elementos del Q y de los Q y de los R. Entonces, en este caso, 31 es 26, 2 por 13, y sobran 5. Así es, ¿verdad? Entonces, ahora, voy a buscar otro por aquí. Ahora repito el procedimiento con el divisor y con el residuo. Es decir, que escribo 13 como 2 veces 5 y sobran 3. Repito, con el divisor y con el residuo. Eso quiere decir que 5 es 1 vez 3 y sobran 2. Ahora repito, 3 es 1 vez 2 y sobra 1. Vea que una vez que llego a 1, en el siguiente caso, 2 es divisible por 1. O sea que 2 es 2 por 1 y sobra 0. Entonces, ya en el siguiente paso termino. El último resto distinto de 0 es el máximo común divisor. Eso ya lo sabíamos. Entonces, el máximo común divisor de 13 y de 31 es 1. ¿Cómo obtengo el S y el T? Simplemente escribo este 1 como combinación de 31 y de 13. Entonces, nos devolvemos. Nos devolvemos y escribimos que 1 es 3 menos 2. Pero ahora este 2 lo escribo en términos de 5 y de 3. Entonces esto es 3 menos 2, pero 2 es 5 menos 3. Entonces, ahora agrupo. Tengo menos, con menos me queda más, o sea que me queda 2 veces 3 menos 5. Entonces, ahora escribo este 3, que está acá, en términos de 13 y de 5. Entonces, me va a quedar que 2 por 3 es 13 menos 2 por 5, menos 5, y agrupo. Aquí tengo 2 por menos 2 veces 5, me queda menos 4 veces 5. Menos 4 menos 1, me queda menos 5 veces 5. 2 por menos 2, perdón, 2 por 13, más 2 por 13. Y ahora escribo este 5, que sería este, en términos de 31 y de 13. Entonces me quedaría que es menos 5 por 31
menos 2 por 13 más 2 por 13. Es decir, vamos a ver, aquí tengo, ¿cuántos 31 tengo? Tengo menos 5. Tengo menos 5 veces 31. ¿Y cuántos 13? Aquí tengo 10 y aquí tengo 2. O sea, tengo más 12. 13. O sea que 1 se escribe como esta combinación de 31 y de 13. Por lo tanto, el residuo de dividir 1 entre 31, esto vale 0, porque 31 es un múltiplo de 31, y me quedaría que 1 es 12 por 13 en el cuerpo F31. Si ustedes calculan cuánto es 12 por 13, ¿cuánto es? 12 por 12 es 144. Más 12, 156. 156 es 5 veces 31. 5 veces 31 es 155. Más 1. Es decir, que cuando yo multiplico 13 por 12 y divido por 31, sobra 1. Es decir, que en este caso, el inverso multiplicativo de 13 es 12. Vea que lo escribí como 13 inverso, 13 elevado a la menos 1. Usualmente uno escribe el inverso como una fracción. A varios les hice el comentario que me hicieron consultas que en los cuerpos finitos no hacen falta las fracciones, ¿verdad? 1 entre 13, ¿qué significa 1 entre 13? Es un símbolo que denota el inverso multiplicativo de 13. Bueno, pero es un elemento de ese cuerpo. Y ese cuerpo, los elementos son 0, 1, 2, hasta el 30. Entonces, el inverso multiplicativo es uno de ellos. Entonces, la fracción, lo que denota, ¿verdad? Este símbolo, lo que denota es el inverso multiplicativo. Y ya vimos que en este caso es 12. Entonces, las fracciones no hacen falta. El símbolo de fracción realmente no hace falta en los cuerpos finitos. Es como si ustedes escribieran un medio en los números reales como 0.5, ¿verdad? El símbolo de fracción no hace falta, porque lo puede escribir en forma decimal, por decir algo, ¿verdad? Ok. No sé si tiene alguna consulta, alguna pregunta respecto a este ejercicio. ¿Vamos bien? ¿Qué otra pregunta había en el quiz? Profe, una consulta, nada más curiosidad, pero por ejemplo, sí existen casos en donde se acostumbra a utilizar esa notación del cociente de los valores para denotar el inverso multiplicativo, o en general no. Sí se usa, ¿verdad? Sí se usa. Lo que estoy diciendo es que no se, digamos, yo a ustedes les pedí, no sé si fue en el siguiente ejercicio, que encontraran el inverso multiplicativo de, no me acuerdo, 2 más 3 raíz de menos 5, creo que era. Pero en el cuerpo F13, o no me acuerdo, adjunto la raíz de 5. Los elementos de este cuerpo son parejas de números, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, bueno, básicamente es Sí. Entonces yo les pedía que el A y el B fuesen números entre, en este caso serían 13 y 0, ¿verdad? O sea, que el A que dieran la respuesta en ese formato. Y muchos me dijeron que es que la respuesta le da fracción. Y está bien, no hay ningún problema, la respuesta le da una fracción. El punto es que cualquier fracción se puede representar mediante un número en el rango correcto. Entonces, no es que no se utilice, ¿verdad? Usted lo puede utilizar. Sin embargo, son elementos honestos de ese cuerpo, ¿verdad? No es un símbolo foráneo, ¿verdad? Este símbolo no existía antes.
Entonces, no hace falta introducirlo para anotar elementos nuevos. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Ok, Sí se usan. muchas gracias. Sí, Sí se muchas usan sobre gracias. todo sí se usan sobre todo si son operaciones compuestas, ¿verdad? Si yo tengo que calcular el inverso, a eso le hago al cuadrado, y si yo no sé aquí es 2, si yo no sé a priori que la respuesta es 12, entonces no puedo hacer operaciones con este número. Sin embargo, las operaciones respetan todas la ley de potencias, respetan la ley de cancelación. Entonces yo podría trabajar perfectamente con este símbolo que de repente aparece un 13 y se cancela. Entonces, ¿para qué lo voy a calcular si eventualmente lo voy a multiplicar por un 13, o le voy a dar al cuadrado, etcétera? Entonces los símbolos sí se usan, ¿verdad? Porque tienen una utilidad, que representan conceptos. Pero lo que yo quería que ustedes hicieran era que representaran las fracciones como números honestos en el conjunto, ¿verdad? Este conjunto es F13 cruz F13, y los elementos de acá son parejas de elementos que viven acá, elementos que viven acá. Ok, listo, muchas gracias. Ok. ¿No tiene alguna otra pregunta? ¿Cuál era la segunda pregunta del quiz? Que si -1 es un cuadrado en F13. Ah, ok. Bueno, de hecho después me di cuenta de que claramente podían ver el experimento. El experimento tiene respuesta hasta 100. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién lo hizo ya? Bueno, todos, ¿no? -1 en F13 es un cuadrado. ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. Es verdadero. Ahora, creo que alguien me lo consultó de cómo se hace. Para un cuerpo, para un conjunto con tan pocos elementos, tiene 13 elementos, uno lo puede hacer a mano. ¿Qué quiere decir hacerlo a mano? Haga una tabla. Y aquí pone X, y aquí pone X cuadrado. Entonces aquí tiene, las posibilidades para X son muy pocas, son 0, 1, 2, 3, hasta 12. Aquí están todos los elementos de, ¿verdad? De F13, aquí están todos. Yo quiero ver si el cuadrado de alguien es -1. Entonces simplemente me fijo si el cuadrado de 0 es -1. Si el cuadrado de 1 es -1. Y puedo hacerlo uno por uno y verificarlo si obtengo una respuesta verdadera o no. Entonces, 0 al cuadrado es 0. 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. Entonces, en el momento que aquí me dé -1, paro. 4. 4 al cuadrado es 16. 16 no es un elemento honesto de este cuerpo. Recuerden que los únicos elementos son estos que están acá. Entonces, tengo que ver cuál elemento de todos estos es 4 al cuadrado. 16 es 13 más 3. O sea que el residuo de dividir 16 por 13 es 3. Entonces, 4 al cuadrado es 3. 5 al cuadrado es 25. Pero como elemento de este conjunto, 25 es -1, de hecho. Vea que 25 es 26 menos 1. Entonces, si yo 25 lo divido por 13, sobran 12. Entonces, tal vez pongamos 12, ¿verdad? ¿Quién es 12? 12 es el inverso aditivo de 1. Aquí lo que estoy escribiendo es que que el inverso aditivo de 1 en este cuerpo, en este conjunto, es 12. Porque 12 más 1 es 13. Pero 13 dividido por 13 es 0. O sea que 5 al cuadrado es -1. Es decir, que sí, es verdadero. Porque 5 elevado al cuadrado me da -1. Si yo he hecho la misma pregunta, pero la hago, por ejemplo, en el cuerpo 131, y ya esta tabla
se me hace con 131 columnas. Y tenía que elevar 131 números al cuadrado y ver si da 130, etc. Ya el problema sería computacionalmente más difícil. Al menos hacerlo a mano, ¿verdad? Si yo quisiera hacer el mismo ejercicio en un cuerpo con muchos elementos, elevar cada uno al cuadrado y corroborar si es o no menos 1 es más complicado. Pero para un cuerpo tan pequeño como 13, es más sencillo y posible hacerlo a mano. Lo otro sería que ustedes hicieran el experimento y descubrieran cuál es la respuesta, ¿verdad? Para cuáles primos. Aquí lo intento ya. Para cuáles P menos 1 en el cuerpo con P elementos es un cuadrado. Nada más díganme si ya lo hicieron, no miren la respuesta. ¿Alguien ya lo sabe? Bueno, ahí está el experimento. La idea es que observen los datos, por lo menos, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Cuáles eran 3 preguntas, no? ¿Cuál es la tercera? Profe, yo le iba a hacer una pregunta con respecto a esa. ¿Sí? Es que yo vi una fórmula que decía que menos 1 era un cuadrado si 4 dividía a P menos 1. Yo no sé si esa generalidad es correcta. Es decir, 4 divide A P menos 1. si 4 divide a P menos 1. O sea que P menos 1 sea 0. ¿Sí, correcto? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, es correcto. Esa es la... Bueno, y si quiere, ya usted sabe la respuesta. Entonces, vea los datos. Inclusive puede hacer la tabla más larga y vea que coincide con esa afirmación. Ah, ok. ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es la tercera pregunta? Esa que usted había puesto de 2 más raíz de menos 5 en F13. Encontrar el inverso multiplicativo. Sí. Esa, bueno, se hace exactamente igual, bueno, parecía. Creo que era el inverso multiplicativo de 2 más 3 raíz de menos 5, ¿sí, verdad? Así es. Ajá. En F13. Ok. Ve que el inverso multiplicativo, de nuevo, desde el punto de vista notacional, debe ser 1 entre este número, ¿verdad? Esa es la respuesta. Sin embargo, esto tiene que ser un elemento. Aquí me falta. Esto, el inverso multiplicativo, tiene que ser un elemento de este conjunto. Es decir, que yo tengo que expresarlo como A más B raíz de menos 5. Así es como se expresan los elementos de este conjunto. Entonces, la sugerencia que yo les di, bueno, no me acuerdo si a todos o a varios, o no sé, es racionalizar. Racionalizar, multiplicar arriba y abajo por el conjugado. Aquí estoy tal vez tomando prestado conceptos de otras partes, pero creo que todos han visto esto de multiplicar por el conjugado. Entonces aquí tengo un más y voy a multiplicar por la misma expresión, pero con un menos. ¿Por qué multiplico por esta expresión, por el conjugado? La idea es que en el denominador me va a quedar diferencia de cuadrados. ¿Verdad? Aquí tengo A más B, aquí tengo, perdón, A más B, y estoy multiplicando por A menos B en el denominador. Cuando yo expando o aplico la fórmula notable, me va a quedar A cuadrado menos B cuadrado. Cuando yo elevo el B al cuadrado, voy a eliminar la raíz de menos 5. O sea que lo que me va a quedar en el denominador, me va a quedar A cuadrado más B cuadrado sobre algo aquí, va a ser un número distinto
perdón, aquí es un menos, ¿verdad? Distinto de 0. Que vive en el cuerpo con 13 elementos, ¿verdad? Si el A, que es 2, y el B, que es 3, viven en el cuerpo con 3 elementos, A cuadrado menos B cuadrado vive ahí. Por lo tanto, su inverso multiplicativo es un elemento de F13. Y entonces no hace falta escribirlo como una fracción, se puede escribir como el elemento honesto entre 0 y 12, que multiplicado por este número me da 1. Y después se multiplica por lo que está en el denominador, en el numerador. Entonces, tal vez les dejo como ejercicio que calcule, que hagan este cálculo, esta racionalización, y yo les voy a dar la respuesta, que si no me equivoco era 8, 1, ¿verdad? Entonces, 2 más 3 raíz de menos 5 multiplicado por 8 más raíz de menos 5, yo digo que este es el inverso multiplicativo de este número. Vamos a ver, ¿cómo es que se multiplica? Simplemente se distribuye. Aquí me quedaría 16 más, cuando hago raíz de 5 por raíz de menos 5, me va a quedar raíz de menos 5 al cuadrado. Pero eso es menos 5. O sea que me va a quedar más 3 por menos 5. Más, ahora voy a agrupar lo que tiene raíz de menos 5. Entonces, cuando hago 2 por raíz de 5, me queda 2 por raíz de menos 5, menos, más 3 por 8. Entonces me queda más, 3 por 8 es 24. O sea que me va a quedar 16 menos 15. 1 más 26. Pero 26 es un múltiplo de 13. O sea que me va a quedar 0 por raíz de menos 5. Y esto es 1. Es decir, que este número multiplicado por este me da 1, que es el inverso, es el neutro de la multiplicación en este cuerpo. Entonces, como ejercicio, racionalicen esta expresión. Después de todo, esto es una expresión simbólica. Y verifiquen que les da esto. Más, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, Sí. pero es como por curioso, digamos, no tiene nada que ver con el quiz. ¿Sí? Digamos, yo entiendo que como uno está en un cuerpo finito y uno quiere buscar la raíz cuadrada de un número, ¿verdad? Sí, no siempre existe, ¿verdad? Ajá. Sí, no siempre existe. Puede darse que tenga dos soluciones, ¿verdad? No, Justamente porque- si existe, tiene dos. Perdón. Si existe, siempre tiene Ajá. dos. ¿Qué es la raíz cuadrada de un número? Es en general, esto no tiene nada que ver con que sea finito o no. ¿Qué es la raíz cuadrada de un número? Es un elemento que elevado al cuadrado. O sea, ¿qué significa la raíz cuadrada de A? La raíz cuadrada de A es un elemento que elevado al cuadrado me dé A. Entonces, si existe, suponga que exista. Entonces, si existe un, llamémoslo X, si existe un X con esta propiedad, si existe un X que cumpla esta propiedad, menos X también la cumple. Porque si usted eleva menos X al cuadrado, le va a quedar menos X por menos X. Y si estamos en un cuerpo donde puedo distribuir, puedo asociar, puedo distribuir y asociar, menos 1 con menos 1 es 1. X por X es X cuadrado. Pero por hipótesis estamos diciendo que X es al cuadrado es A. O sea que menos X al cuadrado también es A. Entonces, esto no tiene nada que ver con que sea finito o no sea finito. Si en un cuerpo
un elemento tiene una raíz cuadrada, tiene 2. Y únicamente 2, ¿verdad? Eso es otra... Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero es consecuencia también de cosas que yo creo que conocen, como el teorema del factor. El teorema del factor dice que si usted tiene un polinomio y tiene una raíz, entonces, lo voy a escribir. Si usted tiene un polinomio, digamos P de X, y P de A es 0, bueno, si usted tiene una raíz, un número que al evaluarlo en el polinomio, sustituir toda X por A le da 0, entonces X menos A divide, bueno, ¿ves? Voy a ponerlo así. Entonces, P de X es un múltiplo. Si usted tiene un polinomio y tiene una raíz, es un elemento que al evaluarlo da 0, entonces el polinomio se factoriza como X menos A por algo más. Entonces, la razón de que al evaluar en A de 0 es que aquí me queda A menos A. Es lo que me dice el teorema del factor. El teorema del factor me dice que la razón de que esto es 0 es que me queda 0 por algo. En particular, vea que si el polinomio es X cuadrado menos A, ¿verdad? Si yo paso a restar la A acá, me va a quedar que X cuadrado menos A es 0. Entonces, yo lo que ando buscando a la hora de ver si un elemento tiene o no raíz cuadrada es ver si este polinomio tiene o no raíces. Si existe un elemento X que al evaluarlo me da 0. Entonces, vea que si existe, la hipótesis es que si existe 1, entonces existe el cociente tiene que ser un polinomio de grado, ¿de qué grado? Grado 1, porque P tiene grado 2. Entonces, si X menos A tiene grado 1, aquí me tiene que quedar X menos B, otra cosa. Entonces, esto es general, si un polinomio de grado 2 tiene una raíz, tiene 2. ¿Verdad? Si un polinomio de grado 2, cualquiera, tiene una raíz, entonces tiene 2. Por ejemplo, aplique la fórmula cuadrática. Si menos b más menos la raíz discriminante sobre 2a tiene sentido con más, también tiene sentido con menos. Entonces, no tiene que ver tanto con que sean cuerpos finitos, ni siquiera tiene que ver con la raíz cuadrada. Todo polinomio de grado 2 sobre un cuerpo, si tiene una raíz, tiene 2. Sí, no, mi pregunta era que si podía tener más de 2, pero ya con eso ya No, lo no puede tener sabemos. más de 2 porque el producto de los grados es 2. Entonces, a lo sumo se factoriza como uno de grado 1 por otro de grado 1. O no se factoriza el todo. O tiene 2 o tiene 2 o no tiene ninguna. Sí. Gracias, profe. ¿Qué más? Esto no es cierto para polinomios sobre conjuntos que no son cuerpos. Bueno, ok, como ejercicio les voy a dejar después, más adelante, cuando estudiamos el capítulo 4, que es el de polinomios, que el teorema del factor no es cierto para polinomios sobre conjuntos con divisores de 0. Un cuerpo no tiene divisores de 0. Entonces, es posible que un polinomio de grado 4 tenga 8 raíces. O sea, eso no pasa en un cuerpo, ¿verdad? Pero si el conjunto donde los números pertenecen, los coeficientes del polinomio, no es un cuerpo, entonces la situación es un poco más complicada. ¿Qué más? Bueno, no sé si tienen preguntas. Recuerden el quiz. Yo creo que lo habilité para las 11:30, entonces ya está habilitado. Creo que tienen tiempo hasta mañana, como a mediodía, si no me equivoco. De nuevo, la sugerencia es que utilicen ese criterio numérico que les dice cuándo un sistema 2x2 tiene solución única. La pregunta del quiz es cuándo un sistema no tiene solución única. Entonces, usan la negación, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta.
Yo no, profe, gracias. Ok, entonces, si no tienen preguntas, nos veríamos el jueves, ya sea en vivo o en un video que yo les dejo por ahí. Entonces, nos vemos luego. Chao. Chao, profe. Bien, profe, gracias. 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 No, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.